dentro de las peticiones de temas solicitados, hubo varios, algunos que son más cortos, tomaría menos tiempo poderlos tocar y luego pasar a los más amplios, ¿no? Por ejemplo, nos han pedido que hablemos sobre el tema del Espíritu Santo, sobre la ley versus la gracia, que hablemos un poco sobre la vida de los apóstoles, no solamente del punto de lo que enseñan las escrituras de ellos, sino lo que enseñan algunas tradiciones, que es interesante conocer algunas postulaciones de tradiciones con respecto a la vida de los apóstoles. Denominaciones comparadas, hablar sobre el tema de la voluntad de Dios, la cremación de los muertos, sobre la eternidad, que me parece que es un tema teológico bien amplio y extraordinario para trabajar con él. Los libros deuterocanónicos y la Biblia. Nos han pedido que hablemos sobre vida cristiana, práctica y ética cristiana, y se nos ha pedido también que hablemos sobre los profetas del Antiguo Testamento en términos de la vida e historia de ellos, tanto de los mayores como de los menores. También que hablemos sobre el sincretismo católico a través de Constantino, el Islam versus el cristianismo, los jubileos judíos, el diezmo, el ayuno, y alguien nos pidió que se retomara de nuevo la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y otro tema del que se nos solicitó fue que habláramos sobre el cristianismo en Egipto. Desde luego, el domingo en la noche aquí, nosotros vamos a tener a Axel Lanause. Axel Lanause es un puertorriqueño a quien Dios llamó al campo misionero, y obviamente su labor destacada dentro del campo misionero es dirigir y apoyar a misioneros en los países tercermundistas, sobre todo donde el evangelio está prohibido so pena de cárcel o muerte. Esa es su tarea primordial. Obviamente su organización apoya a misioneros autóctonos, ellos no trabajan moviendo un misionero puertorriqueño a Afganistán, porque ellos dicen que con lo que gastan con un misionero puertorriqueño o norteamericano en Afganistán, ellos pagan 25 misioneros autóctonos de Afganistán y se les hace mucho más viable. No tienen que aprender el idioma porque hablan el idioma, no tienen que aprender la cultura porque son de allí, pueden manejar mejor porque son tarjetas menos reconocibles, etcétera, etcétera. Y desde luego, al presente hay una situación de crisis y de conflictos muy serio con los cristianos de Egipto. Y él va a estar el domingo en el culto de las 6:30, trayendo algunas experiencias, testimonios y algunas fotos de lo que está sucediendo actualmente con los cristianos en estas áreas. Y pensé que dentro de los temas seleccionados sería bueno para aquellos que van a estar el domingo en la noche puedan entrar en contexto un poco con la historia de los cristianos en Egipto. ¿Quiénes son esta gente que está en Egipto, que se identifican como coptos, pero a la misma vez hay algunos que son ortodoxos, hay otros que son católicos y hay otros que son evangélicos? ¿Por qué razón se separaron? ¿Qué cosas les llevó a este tipo de postura teológica donde en alguna medida son cristianos, pero tienen prácticas
y costumbres un tanto distintas a los cristianos de Occidente. Nosotros muchas veces en Puerto Rico separamos el concepto de cristiano en términos de evangélico y pensamos que cristiano es el que es evangélico y el que no es evangélico no es cristiano. Y desde luego nos sucede así, tal vez porque en alguna medida nosotros no estamos inmersos en el precio del conflicto que tienen que pagar aquellas minorías de hombres y mujeres que en otros países creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pero tienen que enfrentarse entonces al gran problema y al gran conflicto de la persecución por causa de su fe. Por lo tanto, la preocupación de ellos no es preguntar si eres cristiano evangélico o si eres cristiano católico, o si eres cristiano ortodoxo o si eres cristiano griego. La gran preocupación de ellos es entender que por ser cristiano, solamente por confesar que Jesús y no Buda, Jesús y no Alá, Jesús y no Mahoma, Jesús y no Confucio, pues ellos tienen que pagar entonces un precio más alto de su fe que el que prácticamente pagamos nosotros acá en Occidente, que es ninguno. Y desde luego hablar de este tema nos pone a nosotros en una perspectiva un poco más justa y más clara, porque muchas veces nosotros nos destemplamos a la hora de juzgar denominacionalmente hablando. Ayer, para yo compartirles a ustedes una experiencia fresquecita, ayer un amigo, su papá, pues partió a morar con el Señor. El mes próximo cumplía 104 años de edad, su papá. Así que murió de 103, casi 104 años. Y desde luego cuando yo llegué a la funeraria, yo tenía una reunión aquí, en adición de la reunión tenía una reunión con el comité de reglamento, pero cuando yo llegué a la funeraria, mi amigo no había llegado y yo quería expresarle mi solidaridad a él, que a fin de cuentas dentro de ese núcleo familiar es la persona que yo conozco y es la persona con la que comparto una amistad. No obstante, en lo que él llegaba comenzó la misa. Yo creo que si los católicos se quedan cuando yo voy a predicar a una reunión católica y ellos se quedan sentaditos para escuchar mi sermón, pues yo entiendo que la misma deferencia yo debo tener para el sacerdote que en aquel momento llamó la atención para comenzar la misa. Yo no tenía por qué levantarme, irme y hacer un desaire, porque me parecía que eso no es cristiano. Pues yo dije, yo me voy a sentar a escucharlo. Óigame, yo escuché un sermonazo de aquel sacerdote, a tal punto que, para que usted tenga una idea, una sola cosa que dijo dentro de su sermón, dijo: si alguien de ustedes aquí piensa que porque este hombre anciano, un jibarito del centro de la isla, con poca preparación académica, si ustedes piensan que este hombre era menos santo que el Papa, todos ustedes están equivocados. Porque si él conoció a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, él es tan santo como el Papa. Yo dije, menos mal que no lo está escuchando el Papa. ¿Se da cuenta? Y yo dije, mira qué cosa extraordinaria. Y empezó a hablar de la experiencia que responde a la fe. A la fe. Y déjeme decirle con toda honradez, yo he escuchado evangélicos en velorios con sermones pésimos. A este sacerdote lo escuché con un sermón extraordinario, bíblico, cristocéntrico y con una afirmación de la vida cristiana sin ambaje. No le temblaba el pulso para afirmar que ese anciano que estaba allí, que había partido con el Señor,
era cristiano como resultado de su fe en Jesucristo. Y yo dije, wow, esto valía la pena sentarme allí a escucharlo en esos minutos que le pude escuchar. O sea, a veces nosotros pudiéramos tener unos prejuicios dentro del contexto religioso, pues, pero es porque estamos aquí, porque aquí no tenemos problemas y a lo mejor nos entretenemos con esos conflictos, pero en lugares como estos, gracias, en lugares como estos uno descubre que no hay tiempo para estar discutiendo de nimiedades ni de tonterías, porque las situaciones de crisis de estos cristianos allí son mucho más elevadas que las discusiones triviales y a veces que no tienen mucha importancia dentro de la vida cristiana. Ahora, ¿qué cosa sería bueno conocer dentro del contexto histórico con respecto a estos cristianos del Oriente, a estos cristianos que están en esa región que fue obviamente el elemento más cercano del mundo heleno, del mundo griego, del mundo gentil que tuvo la iglesia primitiva, que fueron los primeros, porque la iglesia primitiva no vino al Nuevo Mundo. La iglesia primitiva fue precisamente a ese mundo heleno, a ese mundo griego. Desde luego, los primeros cristianos eran judíos. Y dentro de esos primeros cristianos, habían unos judíos que estaban vinculados a Jerusalén y a las regiones más cercanas de la Palestina. Había otros judíos que estaban vinculados a la diáspora, que son los que yo a veces a manera de broma les llamo los judíos ricas, ¿no? Son los judíos de la diáspora que probablemente no nacieron en Jerusalén, no nacieron en la Palestina, pero creyeron a la fe de sus padres y se mantuvieron firmes dentro de la fe de sus padres, aunque muchas veces no necesariamente hablaban ni el hebreo ni el arameo. Y por el otro lado, los otros cristianos inmediatos dentro del orden histórico bíblico del libro de los Hechos fueron los samaritanos, que aunque el pueblo de Israel no los reconocía como judíos, la historia sí plantea que vienen de una ascendencia judía. Esos fueron los primeros cristianos. Ahora, luego vino la propagación entre los judíos que vivían fuera de Palestina, porque el primer esfuerzo de la iglesia primitiva fuera de los linderos de Palestina no fue inmediatamente con los gentiles, sino con aquellos judíos que vivían precisamente en el mundo heleno, porque eran los que podían entender en alguna medida el contexto del mensaje judío, del discurso judío, para reinterpretar dentro de ese discurso al Mesías, para entender que el Mesías sí había llegado como cumplimiento de la profecía. De hecho, hay algunos teólogos que postulan que este destinatario de Lucas, del libro de los Hechos, que se llamaba ¿cómo? Teófilo, ¿verdad? Que se llamaba Teófilo. Hay muchos teólogos que afirman, que dicen que a pesar de que era heleno, tenía tradición y cultura judía. Y es interesante porque ir con un discurso de una fe a un mundo heleno, donde el apóstol San Pablo dice inclusive que para los griegos el mensaje de la cruz era ¿qué? Era una locura, era algo totalmente no entendible, era una jeringosa para ellos. Pues ellos tuvieron que haber comenzado el proceso de evangelización fuera de Jerusalén, fuera de los contornos de la Palestina. Tuvieron que haberla comenzado con aquellos que estaban fuera del territorio palestinense, pero que de alguna manera estaban vinculados a la fe judía.
Claro, es como resultado de ello que entonces posteriormente advienen a la experiencia de la fe los gentiles. Uno de los ejemplos de ello lo tenemos precisamente en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Quienes ganaron para la fe a los gentiles de Roma fueron los judíos que se convirtieron al cristianismo. Fueron ellos los que los ganaron para la fe. Posteriormente, esos gentiles se quedaron dirigiendo la iglesia cuando Claudio emitió el edicto que expulsó a los judíos de Roma. Pero Pablo escribe la carta a los romanos precisamente porque cuando esos judíos regresan, ya los gentiles no le quieren dar espacio de liderazgo dentro de la comunidad. Lo que hace entender que esta tesis de algunos teólogos de que la propagación del evangelio entre los que vivían fuera de Palestina inicialmente empezó con los judíos y luego fue que entonces empezó con los gentiles del Imperio Romano, está bastante cerca de la realidad histórica. Ahora, es importante también señalar que la oposición al cristianismo por parte de Israel que provocó este proceso, obviamente tiene una buena explicación. O sea, Dios es el Dios de la historia y Él tiene el control de la historia. Y desde luego, tal vez a nosotros nos puede resultar un tanto indignante que los judíos no aceptaran a Jesús como el Mesías y que se resistieran tanto. Pero es importante ver el contexto histórico, ¿ves? Porque si no conocemos el contexto histórico, tal vez nuestra indignación o nuestro coraje por no aceptar a Jesús como el Mesías los lleve a mandarlos al infierno, ¿verdad? Inmisericordiamente. Pero esto tiene una razón histórica, y la razón histórica es que la región de Israel, ese terreno que Dios le dio a Israel, que le llamó la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? La tierra de la provisión. Oiga, esas franjas de terreno que le pertenecían al pueblo de Israel eran exquisitas, eran tal y como ellos la describían, eran fructíferas, eran prósperas, eran vía de comunicación tanto para Egipto como para Mesopotamia, como para Persia. Y desde luego hubo momentos en que tanto Egipto como Mesopotamia como Persia deseaban esas tierras de los palestinos, las querían para ellos. Y desde luego, antes de Jesucristo, cuando Alejandro demostró su intención de helenizar al mundo completo y de hacer que todo el mundo tuviese una cultura griega, dentro de esas intenciones, Alejandro tenía también que introducirse dentro de la Palestina. Y claro, todo este fenómeno, tanto de los egipcios, de los babilonios, de los persas, tuvo su éxito en unos momentos dados. Y esto traía como consecuencia un problema bien serio en el judío. El judío sabía hasta dónde iba a pelear por su tierra, pero él peleaba por su tierra hasta cuando veía que la soga estaba puesta en el cuello. Cuando la soga la tenía puesta en el cuello, pues ellos levantaban las manos y decían, perdimos, y aceptaban la invasión. Ahora, ¿dónde era que el judío tenía problemas? El judío tenía problemas no cuando le invadían la tierra, sino cuando le querían imponer una religión que no fuera la que ellos habían aceptado. Ahí era donde ellos decían, si nos pone la soga en el cuello, que la alen y nos maten, pero nosotros no vamos a negociar. Claro, en la mentalidad helenizante, una de las cosas que se tenía en mente era crear un solo idioma, una sola cultura, una sola economía y desde luego una religión que fuera ¿qué?
que fuera en alguna medida una religión para todos. Y qué mejor que una religión politeísta, porque se sostenía dentro del marco de una sola religión, aunque cada cual adorara al Dios que le placiera. Desde luego, este sincretismo religioso era al que los judíos inmediatamente se oponían. Y esto lo llevó desde Alejandro hasta el año 70. Hasta el año 70 de la era cristiana, cuando finalmente ellos, por su rebelión, fueron totalmente destruidos y esparcidos. Ahora, esto hacía que el judaísmo entonces fuera cada vez más legalista, porque todo lo que respirara a algo distinto a lo que fuera su fe, para ellos era anatema. El fariseo, que entendía su fe como una fe para el pueblo, los saduceos, que tenían en alguna medida fe, obviamente por ser una secta elitista, ¿no? En alguna medida decían, mira, vamos a estar en status quo con los romanos porque nos beneficia a nosotros desde ese punto de vista. Los celotes, que era la otra secta, que eran unos rebeldes, y los esenios, que eran los puristas, los que decían, no, vamos a separarnos de todos estos sinvergüenzas, porque esta gente realmente no tiene la fe tan pura como nosotros. Todos ellos tenían diversas posiciones con respecto a la fe, pero eran extremadamente celosos con respecto al monoteísmo. Los que se fueron para la montaña de Qumran. Sí, eso eran los esenios. Y con respecto a la esperanza escatológica, el partir de la premisa de que un día se acabaría el abuso de los pueblos contra ellos, porque vendría el Mesías, y el Mesías gobernaría con vara de hierro y tiraría por el piso a todos sus enemigos. Eso ellos todos lo abrazaban con una fe extraordinaria. Por lo tanto, esas convicciones del judío frente a la crisis que tenía hacía pensar que cualquier cosa que no fuera netamente judía podía resultar perjudicial a su fe. Por eso Jesús se convierte en un sospechoso. Y por eso se piensa que lo mejor que hay que hacer con él es sacarlo del camino. Y no solamente a él, sino a todos los que le siguen. Claro, desde el punto de vista humano, uno puede decir que es sinvergüenza, que es abusadores, pero a fin de cuentas, el Dios de la historia tenía establecido el proceso, porque la salvación de la humanidad tenía que ser como resultado de una muerte de una muerte vicaria, de una muerte de cruz. Por lo tanto, lo que resultaba ser en alguna medida el esfuerzo humano para frenar a un sospechoso, al que acusaron de impostor y al que acusaron de delincuente, pues resultaba ser, como dice el apóstol San Pablo, para los griegos es una locura, para los judíos esto es una tontería, pero para los que creen en Jesús es la manifestación del poder de Dios. Desde luego, ese elemento fue lo que provocó que el cristianismo entonces se expandiera. El cristianismo saliera de las áreas limítrofes de la Palestina, para que entonces comenzara a incursionar en el escenario heleno, inicialmente donde habían grandes comunidades judías, y a la misma vez pudiera introducirse al mundo gentil. Así es que durante los siglos antes del cristianismo, muchos judíos vivían fuera de la Palestina, y vivían fuera de la Palestina como resultado de la crisis que vivió Israel. Por ejemplo, nosotros hablamos del regreso de Babilonia de los judíos,
Pero la pregunta es, ¿regresaron todos los judíos? No. Y hablábamos del regreso de los medos persas, de los judíos que fueron y se ubicaron en Samaria. Pero ¿regresaron todos? No. Y asimismo otros emigraron hacia Roma y otros emigraron hacia Alejandría, hacia Egipto. Y ya necesariamente nunca regresaron. Ahora, lo que era importante era que sus ancestros se encargaban de hacerle saber a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus yernos, le hacían saber que la fe de Israel era una. Y aunque ellos podían perder el idioma y podían perder ciertas costumbres que obviamente los convertían en cristianos de segunda clase en Jerusalén, el espíritu monoteísta y el espíritu de la fe judía no se desprendía del corazón de ellos. A tal punto que 700 años antes de Cristo, en una ciudad en Alejandría, en Egipto, llamada Elefantina, había un templo judío. Miren qué interesante. Y en el siglo II antes de Cristo había otro templo en el delta del Nilo. Y en este caso, obviamente, como estos templos no estaban preparados para sacrificios, para actos culticos sacrificiales, pues no se celebraban sacrificios, pero sí se estudiaba la ley, se estudiaban las escrituras. Y precisamente ahí es donde uno ve la mano del Señor, porque precisamente para enseñar la nueva fe del cristianismo, lo que se necesitaba era que el judío conociera las escrituras, aunque nunca hubiera vivido en Israel, aunque nunca hubiera practicado la fe judía en el templo de Jerusalén. Si conocía las escrituras, era un buen candidato para la experiencia de la fe, era un buen prosélito, era un buen prospecto para la experiencia de la fe, porque precisamente los primeros cristianos evangelizaban a los judíos a través de ¿qué? A través de la ley, a través de la Torá. Ahora, ese judaísmo de la diáspora es sumamente importante para la historia de la iglesia cristiana, pues fue a través de ese cristianismo que se extendió la fe a lo que vino a convertirse en el nuevo imperio romano. Y esto, a grosso modo, nos da una idea de cómo fue que trascendió la fe cristiana desde Jerusalén, ¿verdad? Como Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Pues esto nos da una idea, a grosso modo, de cómo fue que el evangelio empezó a expandirse y cómo milagrosamente una fe cristiana donde su fundador muere como criminal y sus discípulos son perseguidos como delincuentes, termina convirtiéndose en un momento dado de la historia en la experiencia de fe más grande del mundo. Tan es así. Yo no sé si ustedes recuerdan una misionera china que nosotros traímos aquí a la iglesia, ¿verdad? Y yo conversé con ella luego y la invitamos a que se bebiera un té chino en casa y resultó que ninguno de los tés chinos que teníamos eran chinos. Eran imitaciones, ¿verdad? Pero ella nos compartía que en la China hay un templo antiquísimo, pero antiquísimo, que tiene una cruz. Y no hay explicación que no sea que hubo un momento dado que ese templo tuvo que haber sido ¿qué?
un templo de experiencia cristiana, porque la cruz ha sido el único emblema que ha utilizado la fe cristiana. Y ella dice, desde luego ahora es que ha empezado a aflorar información, porque en alguna medida el gobierno comunista pues ya no es tan comunista, ahora es más capitalista que comunista, ¿no? Ya tienen endeudados a los americanos hasta la coronilla, y entonces pues dentro de ese hecho pues ahora la información ha comenzado a circular, y ella dice en algún momento se sabrá la verdad que hasta ahora se ha estado escondiendo. Ahora, fíjense qué dato interesante. Ese judaísmo de la diáspora fue el que proporcionó, que lo que estuvimos discutiendo en todo el periodo de septiembre, fue el que proporcionó a la cristiandad la traducción del Antiguo Testamento al griego. Si en Egipto no hubiera habido tanto judío que no hablaba hebreo, la Biblia no hubiera sido traducida al griego. Se tradujo como resultado de la gran cantidad de judíos influyentes que provocan que Ptolomeo entonces ordene ¿qué cosa? Vengan 72 judíos acá a traducir, a hacer la traducción de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, por eso es que uno puede afirmar, decir, como Dios tenía el control de todo, ¿no? Como Dios tenía todo bien planificado. Ahora, es precisamente la traducción de los 70, que no es otra cosa que la traducción del hebreo y del arameo al griego, lo que se convierte en el vehículo extraordinario para la propaganda cristiana, porque ya sencillamente los judíos de la diáspora, en su inmensa mayoría, no conocían el hebreo, lo que conocían era el griego. Ahora, si nosotros conocemos esa historia que divide el espectro a través del libro de los Hechos, ¿verdad? El espectro de los judíos de Jerusalén, los judíos diasporistas, los judíos de la gentilidad helénica en cierta medida, pero tal vez muy poco conocemos de cómo se fueron desarrollando movimientos cristianos ya autóctonos, ya no como mediación de judíos, sino como resultado de un desarrollo comunitario, aun cuando tradicionalmente se postula y se plantea que algún judío fue el que llegó allí. Por ejemplo, la iglesia copta ortodoxa da testimonio de esto. ¿Qué dicen ellos? Pues la iglesia copta dice que ellos fueron fundados en el primer siglo de la era cristiana. Y de hecho, su nombre se deriva de la palabra griega aegyptios, que en griego es egipcio, y obviamente se transmuta, se cambia por el concepto copto, que significa egipcio, y ortodoxo, que también proviene de la palabra griega, que significa creencia correcta. Por lo tanto, cuando el griego ortodoxo o el copto ortodoxo dice que él es un copto ortodoxo, lo que está diciendo es que él viene de una línea de fe cristiana que tiene que la creencia correcta. Eso es lo que está diciendo precisamente en el pensamiento griego el copto ortodoxo. Ahora, esta iglesia no reconoce ni la primacía del patriarca de Constantinopla, ni tampoco pertenece a la iglesia ortodoxa de Alejandría, porque dentro de Egipto hay 3 movimientos ortodoxos de los coptos, que yo le mencioné, que está el ortodoxo tradicional, está
el ortodoxo católico y está el ortodoxo evangélico. Ahora, todos provienen de la misma línea ortodoxa. Claro, ellos dicen que provienen del primer siglo y dicen que provienen como resultado del evangelista San Marcos. Ellos dicen que como resultado de la persecución en Jerusalén, Marcos salió bajo el tiempo de Nerón hacia Egipto. Y en Egipto, Marcos funda la iglesia cristiana egipcia. Eso está dentro del marco de una tradición. No hay una evidencia de índole bíblica que lo pueda probar, pero obviamente esa es parte de la tradición de ellos. La raíz, el origen dentro del marco cristiano, ellos dicen que proviene de el evangelista San Marcos. Entre las epístolas que no entraron en el canon, no aparece ninguna epístola que no aceptaran que fuera de Marcos. Ellos aceptan más documentos bíblicos que nosotros. Porque, por ejemplo, esa broma que a veces nosotros hacemos del Salmo 151, ellos tienen el Salmo 151. O sea, la broma nuestra de que te sabe el Salmo 151, allá no la podemos hacer porque dice, sí, me lo sé. Y tienen algunas otras porciones que nosotros no poseemos. Interesantemente, ¿no? Ahora, ellos se separaron de la iglesia primitiva. Ellos estuvieron vinculados a la iglesia primitiva casi por 5 siglos. Casi por 5 siglos. Se separan de la iglesia primitiva como resultado del concilio de Calcedonia en el año 451. Y yo les voy a contar el chisme si nos da tiempo, yo se los voy a contar porque es interesantísimo el chisme de esa separación. Ahora, es la iglesia copta la que se entiende como la que ha preservado la creencia y la doctrina cristiana en su forma más antigua. Por eso se llaman copto ortodoxos. Y ellos plantean y dicen que nosotros mantenemos la pureza más antigua desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista cristiano. Ahora, ellos tienen su propio papa. Y desde luego, el último elegido, que es el que ha creado toda la problemática ahora en Egipto, fue elegido el 4 de noviembre del 2012. Es el obispo Tahuadro II. Fue elegido como el patriarca número 118. El patriarca es lo equivalente al papa dentro de la iglesia católica. Claro, él sustituyó a Chenouda III, que falleció el 17 de marzo del 2012. Pero Chenouda III fue papa de la iglesia copta ortodoxa por 42 años. Dirigió la vida de la iglesia, inclusive bajo mucho sufrimiento, porque vamos a ver el sufrimiento de los cristianos coptos en Egipto. Y desde luego, aunque en ellos no existe una doctrina de infalibilidad papal, la figura del patriarca es una figura altamente respetada. Y dentro del lenguaje, pues yo lo veo normal, porque ellos plantean que Dios habla por boca del patriarca. Pero eso lo decimos nosotros aquí cuando alguien predica un sermón que nos tocó, que nos ministró, ¿verdad? Dios habló a través de él, pues yo no creo que están diciendo nada que no sea parte de un lenguaje religioso que sea bastante usual en el pensamiento y en la vida de los religiosos. Ahora, además del patriarcado de Tahuadro, está
el patriarcado de Etiopía, donde allí hay un patriarca que se llama Abuna Paulos, y está el patriarcado también de Eritrea, donde hay un patriarca que se llama Abuna Dioscoro. Pero desde luego el patriarca de Egipto es el tope. Estos dos le responden directamente a él. Esta comunidad de los coptos se estima que son alrededor de 60 millones de coptos. Si contamos a todos los puertorriqueños nos damos cuenta que son bastantes, pero cuando lo vemos entre 84 millones de egipcios, entonces ellos en Egipto solamente son el 10%, son como unos 8 o 9 millones nada más en Egipto. Así que en Etiopía es donde más coptos existen, hay 51 millones. En Eritrea hay 2 millones. En Sudán hay 500,000. En Estados Unidos hay 200,000 estimados. Y se entiende que en México también hay un poco de coptos. No tal vez que lleguen a 100,000, pero hay también un buen grupo de coptos. Obviamente la emigración de ellos a estos países ha sido como resultado de las persecuciones angustiosas y dolorosas que han venido viviendo hace cientos de años desde la invasión musulmana. Desde finales del 70 es donde, de esta era, ¿no? de 1970, es donde ellos han sufrido más persecución a causa de los fundamentalistas islámicos. Y desde luego, la responsabilidad tal vez agresora es por parte de los fundamentalistas islámicos, pero la responsabilidad de la inacción en favor de ellos es por parte de todo el mundo musulmán. No sé si me expliqué bien. Sí, yo lo entiendo. O sea, yo puedo entender que yo esté ahí en la esquina y venga un individuo y me asalte, ¿verdad? Pues me asaltó. Pero que me asalte y hayan 2 policías y los 2 policías no hagan nada y dejen que me asalten, pues yo voy a ser responsable del asalto al pillo que me asaltó y a los 2 policías que estaban allí también son iguales, porque practicaron actos de injusticia. Y hace unos meses atrás en el programa de la iglesia yo lo señalé, porque a veces que el mundo musulmán en Occidente se limpia las manos diciendo nosotros no somos fundamentalistas, nosotros somos musulmanes, no somos fundamentalistas. Fantástico, pero haz tu aportación. Dile a tus hermanos fundamentalistas que no sean tan abusadores. Es tan sencillo como eso. Ahora mismo estoy corriendo con la nena esta que... Sí. Ya le dijeron que le iban a matar a cualquiera y es candidata al premio Nobel Sí. de la paz. ¿Qué cosa? Sí, porque obviamente yo puedo entender la responsabilidad fundamental o primaria, ¿no? Del movimiento fundamentalista, pero están representando al mundo musulmán en pleno. Y si el mundo musulmán no se expresa en ese sentido, dice, no, nosotros no estamos de acuerdo, o sea, porque venir aquí y a hurtadilla y a esconder, decir, no, es que esos son los fundamentalistas. Está bien, son los fundamentalistas, pero ¿qué le dices tú a ellos? Representando tu fe. Porque cuando en Puerto Rico se ha levantado un individuo con una posición arbitraria con respecto a la fe cristiana, oiga, le cae encima a todo el mundo. Y la gente no se esconde para señalarlo y decir, lo que estás haciendo está incorrecto. Ahora, este movimiento fundamentalista islámico ha hecho estragos dentro del mundo cristiano de Egipto, como por ejemplo
En el 1981 arrestaron al Papa Shenouda y lo pusieron a vivir bajo arresto domiciliario en un monasterio en el desierto por 5 años. Y al día de hoy, estos cristianos coptos son discriminados en empleo, son discriminados en educación y son irrespetados, al punto de que la ley no les favorece dentro de este país. Si ahora mismo una de las cosas que se ha planteado es precisamente el hecho de que estos cristianos al presente están desventajados en un proceso de justicia y de protección, porque no los protege la justicia y los persiguen los fundamentalistas. Entonces están a expensas. Están a expensas. Su historia es sumamente interesante. Los primeros cristianos en Egipto, como ya dijimos, eran principalmente judíos de Alejandría. Y desde luego, esa alegación que ellos hacen dentro del marco de su tradición de que el responsable de la evangelización allí fue Marcos. Ahora, es interesante que ellos poseen un escrito del Nuevo Testamento, unas copias que fueron destinadas a estos cristianos a finales del primer siglo. Y ellos dicen que esos documentos fueron destinados para ellos, las tienen en Banasa. Y en el Egipto Medio también poseen unos escritos que ellos guardan con sumo celo, que ellos exponen y dicen que es el producto de la iglesia cristiana del segundo siglo. Y en adición a eso, también poseen un fragmento del Evangelio de Juan, que fue escrito en el año 250 en el idioma copto. Es decir, que alguien se tomó la molestia de tomar el Evangelio según San Juan y traducirlo. Y ellos poseen esto para demostrar, obviamente, lo legendario, ¿verdad?, lo antiguo que es el movimiento cristiano copto en Egipto. Ahora bien, como el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano, a los egipcios se les hizo fácil hacerse cristianos, nada más que por protestar contra las cargas fiscales y la explotación del imperio. Pues si no puedo darte con un golpe con el ejército, pues como los romanos eran anticristianos por la postura monoteísta de los cristianos, pues a ellos les era simpático darle un golpe al imperio diciendo, nos hacemos cristianos también. O sea, que aún ese proceso de hostilidad del imperio romano contra los cristianos, por ser un imperio, obviamente benefició en la propagación del evangelio en Egipto, porque muchos egipcios se hacían cristianos por el solo hecho de que dentro del imperio romano se perseguía a los cristianos. Y desde luego, una de las cosas que plantean algunos historiadores, que la cruz que hoy nosotros conocemos como cruz, que en tiempos anteriores no era como la tenemos ahora, como la concebimos ahora, ellos plantean que esa cruz se empezó a usar en esa forma como la tenemos tradicionalmente hoy por primera vez en Egipto. ¿Por qué se separan los coptos del cristianismo tradicional? Pues mire qué interesante. En el siglo IV, un
presbítero proveniente de lo que hoy es Libia, llamado Ario, comenzó una discusión sobre la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Lo que conocemos como el arianismo, que es el vínculo consanguíneo de nuestros amigos los testigos de Jehová, ¿no? Pues Ario es precisamente el proponente de esa tesis que ponía sobre discusión la naturaleza divina de Jesucristo. Y desde luego en Alejandría había un individuo llamado Atanasio. En Egipto había un obispo llamado Atanasio, que cuando Ario empieza con esa cosa de su doctrina anticrística, pues se le para de frente a Atanasio a Ario. Constantino crea un concilio, y desde luego dentro de ese concilio, gracias a Ario, a nuestro amigo Atanasio, se produce el credo niceno, que a la sazón es el credo cristiano. El credo niceno es el credo que usan la mayoría de los cristianos en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que juntamente con el enfrentamiento a Ario por parte de nuestro amigo Atanasio, en este concilio se crean 3 patriarcados. Un patriarcado que es el de Roma, porque obviamente el Papa está en Roma y él alega ser el sucesor ¿de quién? De Pedro. Dice, bueno, pues si yo soy el sucesor de Pedro, tiene que haber un patriarcado en Roma. Pero entonces se hace un segundo patriarcado, y ese segundo patriarcado se hace en Alejandría, en Egipto. ¿Por qué? Porque obviamente Atanasio dice, bueno, pues si el Papa alega que él está sucediendo a Pedro, pues yo alego que estoy sucediendo a Marco. Y además, el juego de Atanasio dentro de este proceso fue tan vital que le ganaba un sitial de patriarcado dentro de la iglesia. Porque gracias a Atanasio es que la iglesia puede derrotar esa falsa doctrina del arianismo. Y por el otro lado se crea un tercer patriarcado en Antioquía. ¿Por qué razón? Porque por primera vez en Antioquía es que se crea la base ¿de qué? Del cristianismo. En Antioquía donde por primera vez a los del camino se les denomina como cristianos. Así es que, si usted observa bien, aquí en el siglo IV, la iglesia de Alejandría está en un sitial de relevancia, está en un sitial de importancia, a tal punto que para el siglo IV la iglesia de Alejandría en Egipto tenía sobre 100 diócesis en todo el Valle del Nilo. Lo que quiere decir es que el cristianismo en Egipto era fuertísimo. ¿Me escuchó bien? Cuando uno llega allí y ve aquellas catedrales que una vez fueron cristianas, ya son, ¿verdad? Uno dice, el cristianismo aquí echó cimientos fuertes, pero fuertísimos. Ahora, en el año 381 se creó un nuevo patriarcado por capricho del monarca Teodosio, y a este patriarcado él lo denominó como el patriarcado de Constantinopla,
porque llana y sencillamente allí estaba la recién fundada capital del Imperio Romano de Oriente. Era la sede del emperador y desde luego se le llamó el segundo patriarcado. Al llamársele a Constantinopla, que ya eran 4 patriarcados, al llamársele a Constantinopla el segundo patriarcado más importante, ¿qué sucedió entonces? ¿Desplazaron a quién? Desplazaron a Egipto. Entonces, al desplazar a Egipto, ya eso comenzó a crear incomodidad dentro de los cristianos de Egipto y de su patriarca. Que dice, no, espérate, pero ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que esta es la capital del imperio acá en esta área y tú sabes, y la capital tiene que tener un patriarca y el patriarca y la capital tiene que ser entonces considerada dentro, porque Roma dijo, a mí no me toquen, a mí no me toquen. No, a ti no te tocamos porque tú eres el relevo de Pedro. A ti te dejamos quieto. Pero ¿a quién le vamos a quitar el espacio? Pues quítaselo entonces a Egipto. Y los cristianos de Egipto, juntamente con el patriarca, se indignaron. Pero no solamente esto. Ya para el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, hizo pública una doctrina. Y en esta doctrina planteó que en Cristo se unían 2 personas distintas. Una divina y otra ¿qué? Humana. ¿Verdad? Pero entonces San Cirilo, que es el patriarca de Alejandría, que está, tú sabes, con el mal sabor de Constantinopla, cuando se entera de este planteamiento de Nestorio, inmediatamente dice, yo estoy en contra de ese planteamiento teológico. Condena la doctrina de Nestorio y desde luego, como no hubo acuerdo entre Nestorio y San Cirilo, entonces acudieron a Roma, al Papa Celestino I. Y el Papa Celestino, cuando vio que las cosas no estaban buenas, finalmente crea un concilio, el concilio de Éfeso. Y en el concilio de Éfeso se depuso, se quitó a Nestorio y se declaró la doctrina de Nestorio como herejía. Pero esto hizo entonces que muchos en Egipto vieran la acción de Cirilo como un levantamiento contra Constantinopla, que era la capital del imperio. Y entonces dijeron, por fin le dimos ¿qué? Le dimos un buen golpe a Constantinopla. Pero otros en Alejandría, entonces, previniendo que no volviera a suceder una doctrina como esta, entonces crearon una doctrina totalmente opuesta, según la cual la naturaleza de Cristo es una sola, divina. Y esto vino como resultado de un monje llamado Eutiques. Y a esto se le llamó eutaquinismo, que hoy en día, para no decirlo de esa forma, se le llama monofisismo. Es decir, en Cristo hay que una sola naturaleza. Y precisamente por esa razón, hasta el día de hoy, a excepción de los 2 nuevos movimientos dentro de los coptos, el movimiento tradicional de los coptos es reconocido como monofisistas. En algunas ocasiones se les conoce como unitarios. No sé si han oído el término, ¿verdad? Y de ese movimiento unitario en Estados Unidos y en Puerto Rico surgió un movimiento pentecostal que era unitario, que se llamaba los Jesus Only. Claro, aquellos que tienen más de 30 años en el Evangelio podrán acordarse un poco de la experiencia.
pero que recientemente murió Oscar Candelaria, que era la persona que básicamente planteaba ese tipo de enseñanza aquí, aunque se retractó de él, pero nunca quiso vincularse a ningún otro movimiento y se quedó separado. Sí, pero se retractó del movimiento de los unitarios. Pero hoy día hablamos de una naturaleza dual, ¿no? ¿Ah? Hoy día hablamos de una naturaleza Exactamente. No, Ahí vamos a llegar. sola ni acompañada. Sí, ahora vamos a llegar ahí. Calcedonia, entonces, en el 451, establece que Cristo tiene dos naturalezas, o dos personas diferentes, una divina y otra humana, ¿verdad? Desde luego, Dios Coro, que viene a ser en esta fecha el patriarca de la iglesia, defendía la formulación de San Cirilo de Egipto, aquella formulación en el concilio de Éfeso, donde decía que había una sola naturaleza encarnada en la palabra de Dios. Y desde luego no estuvo dispuesto a aceptar bajo ninguna circunstancia el concilio de Calcedonia del 451. Y al no aceptar la fórmula de las dos naturalezas, y es interesante, claro, nosotros no vamos a dar un curso de pensamiento cristiano simplemente para tratar, pero al no aceptarlo, fíjese el lenguaje que él utilizaba. Él decía: yo no acepto que en Jesús haya dos naturalezas, pero sí acepto que Él funciona desde dos naturalezas. Pero desde luego, algunos historiadores dicen que lo hacía porque él sabía que de alguna manera esto le iba a crear problemas y jugaba un poco con el lenguaje. Lo que no lo pudo defender porque como quiera fue condenado en Calcedonia y fue desterrado por el emperador de ese momento, que se llamaba Marciano. Así es que cuando llega la noticia a Egipto, el mensaje es que su patriarca fue destituido y fue desterrado, es decir, se le prohibió entrar nuevamente a Egipto. Y fueron con una nota diciendo que se había nombrado en sustitución de él, se había nombrado entonces a Proterio como el nuevo patriarca. Pero desde luego, mire qué interesante, ese concepto de ellos de ortodoxo, de copto ortodoxo, de decir que nosotros sostenemos la doctrina antigua, ¿verdad? Eso está metido en la psique de ellos. Sí, mire qué dato interesante, que cuando llega Proterio con su comisión, la carta del emperador, el endoso del patriarcado de Roma, y dice: yo he sido nombrado patriarca aquí en Egipto. Oiga, el pueblo, en lugar de darle la bienvenida, lo que hizo fue que se rebeló. Y en el año 457, a mediados del siglo V, el pueblo destituye a Proterio. Ellos mismos lo destituyeron. Y el pueblo egipto proclamó entonces a Timoteo el Huro nuevo patriarca de la iglesia por su cuenta. Claro, ante un desafío como este y ante un rechazo al concilio de Calcedonia, que había sido suscrito y apoyado por toda la iglesia, no le quedó entonces otra alternativa a Timoteo el Huro. Que es interesante que antes de que él recibiera la excomunión, ¿sabe lo que él hizo? Él excomulgó a la iglesia. Y en aquel momento el papa de la iglesia era León I. Y él le envió un edicto diciendo: usted queda excomulgado de la iglesia. Porque a la sazón ellos postulan que son ¿qué? Coptos
ortodoxo, es decir, nosotros venimos con la tradición que es más antigua. Por lo tanto, nosotros tenemos facultad para destituirte a ti. Excomulgan simbólicamente, ¿no?, a León I y excomulgaron al patriarca de Antioquía y excomulgaron al patriarca de Constantinopla. Y entonces ya ahí sencillamente de ahí en adelante crearon lo que ellos denominaron la Iglesia Ortodoxa Copta. Desde luego, a través de la historia se han hecho un sinnúmero de intentos de reunificación. Y si ustedes han leído, ¿verdad?, sobre la historia de algunos papas católicos, algunos de ellos han hecho algunas incursiones para lograr unificar la iglesia, porque a fin de cuentas, si se logran ganar 70, 80 millones de ortodoxos, pues, eso es un buen número, ¿no? Si a mí se me convierte en 80 millones de personas en mi ministerio, pues eso es un número, ¿no?, extraordinario. Así que, pero básicamente no hubo éxito, sino hasta un momento que un monje copto se convierte entonces al catolicismo. Y convertido al catolicismo, entonces la Iglesia Católica lo nombra obispo en Egipto, y es a través de él entonces que se crea un nuevo movimiento que se conoce como la Iglesia Católica Copta. Lo mismo hicieron entonces también los evangélicos. Los evangélicos entonces entraron en el proceso de evangelización, ganaron algunos monjes coptos para la experiencia evangélica, y entonces fundaron la Iglesia Evangélica Copta. Ahora, lo que es interesante es que a pesar de que estos movimientos ahora existen en Egipto, como resultado de las circunstancias que allí viven, indistintamente sean coptos ortodoxos, coptos evangélicos, coptos católicos, coptos lo que sea, las circunstancias los obliga a vivir dentro del marco de una sombrilla cristiana. Y fíjese lo que se ha dado dentro del proceso. Desde el 1990, tanto los coptos ortodoxos como los monofisistas firmaron un acuerdo sobre la cristología. Esas diferencias, ellos firmaron un acuerdo. Dijeron, mira, nuestra posición con respecto a Cristo es unitaria, dijeron uno. Y otro dijo, pues nuestra posición con respecto a Cristo es de las dos naturales. Está bien, vamos a firmar un acuerdo donde nosotros vamos a trabajar juntos en lo que nos une. Y en lo que nos separa, vamos a dejar la cosa ahí. Y de esa manera es que han estado funcionando en Egipto los coptos. Ahora, ¿qué ha sucedido hoy dentro del mundo de los coptos egipcios al día de hoy? A octubre 7 del 2013. ¿Hoy estamos 8? Bueno, pues yo adelanto un día más, no hay ningún problema. Yo me atrevo a hacer con ustedes lo que hizo un amigo mío, no voy a decir dónde, ¿verdad? Para así no. Pero yo fui con un amigo mío a visitar a un señor una vez, y el señor era de apellido Vilamarzo. Y mi amigo, cuando entró a la oficina, le dijo, buenas tardes, señor Vilamayo. Y el hombre molesto se le quedó mirando, y le digo, Vilamarzo. Y le digo, no se preocupe, señor, que no vamos a pelear por un par de meses. Así que el 7 y el 8 no vamos a pelear tampoco. Ahora, mire qué interesante. Como resultado del derrocamiento del presidente egipcio Mohamed Morsi, ¿verdad?, las iglesias coptas
hoy están pasando por una crisis profundamente seria. Porque desde luego, desde que se inició la crisis, que fue el 14 de agosto, hasta el 22 de agosto del 2013, donde todavía no se había derrocado a Morsi, ya se habían destruido 44 iglesias coptas en Egipto. Y el 3 de julio, cuando por fin se depuso a Morsi, los cristianos coptos han pagado un precio muy alto, porque su papa, ¿verdad? Está Guadro y en algunas noticias se le pone por Teodoro II, pues cometió el gravísimo error, a mi juicio, tal vez a juicio de ustedes, pues no, pero a mi juicio, de expresarse públicamente a favor de las Fuerzas Armadas de Egipto y de su jefe en mando, Abdul Fattah al-Sisi, y desde luego apoyó el derrocamiento del presidente. Y al apoyar el derrocamiento del presidente, se tiró encima a los hermanos musulmanes, que es el partido político que estaba gobernando en Egipto. Y desde luego, los miembros del ejército tienen una dualidad de sentimientos, porque si bien es cierto, derrocan a su presidente, no es menos cierto que son musulmanes. Y ese dilema ha puesto en una encrucijada seria y dolorosa a los cristianos coptos, porque se debate, porque los hermanos musulmanes están bien definidos. Ellos dicen, aquí los cristianos coptos apoyan el derrocamiento porque quieren destruir la fe musulmana. Ese es el planteamiento de ellos. Y desde luego, por eso van directo al ataque contra los cristianos. Pero por el otro lado, la milicia que derroca al presidente, lo derroca en un sentido político, pero no en el sentido religioso. Desde el punto de vista del corazón y de la fe, siguen siendo musulmanes. Entonces, esto ha provocado, claro, que las diferencias entre unos y otros se dilucidan dentro de diálogos. Porque primero era, me quemas una iglesia cristiana, no te preocupes que yo voy y te quemo una mezquita. Porque así era que se estaba dando. Pero ahora, a espaldas de la milicia, a espaldas de la justicia, a espaldas del gobierno, ellos han desarrollado unos movimientos de negociación que han tenido éxito en algunos lugares, pero en otros lugares no han tenido éxito. Y a la larga, pues muchos cristianos están pagando muy caro el compromiso de su fe allí. Porque desde luego en Egipto no es que había tolerancia, porque no es tolerancia lo que había. Simplemente es que el número de ellos es un 10%. Y ellos, ¿entienden? Pues no es un número muy grande, y ellos se cuidaban entonces de que no pudieran crecer desde el punto de vista económico, que no puedan crecer desde el punto de vista intelectual, porque se discrimina contra ellos para la educación. Entonces, pues, ahorcándole poco a poco, un día de estos dejarán de respirar. Pero ahora, con la situación de un derrocamiento de un presidente que viene del ala de los hermanos musulmanes,
y el pronunciamiento del Papa copto, que avaló públicamente. Moraleja, no se metan en política los cristianos. Tienen dos guerras. ¿Ah? Tienen dos guerras. Sí. Una religiosa y una política. Sí, sí, porque entonces están pillados por los dos lados. Porque desde el punto de vista del musulmán, el musulmán primero es su fe. Primero es su fe. Entonces, ellos son cristianos de profunda convicción. Claro, hay que estar en Egipto para ver, ¿no? Yo he conocido cristianos en Egipto, coptos. No espere ver un cristiano tradicional como usted lo ve aquí. No es. O sea, es lo que tal vez usted pudiera denominar un cristiano cultural. No es de hecho, muchas de sus doctrinas no guardan semejanza con las nuestras. Por ejemplo, entre los coptos, cuando muere una persona, se reúnen todas las amistades del difunto y se reúnen en un lugar público y entonces empiezan a hablar de él y alguien va tomando minuta de la conversación en términos de puntos, de virtudes y defectos. Cuando la conversación se agota y ya no hay nada más que decir del muerto, entonces el anotador dice si se fue al cielo o se lo llevó el diablo. Sí, todo basado a base, dando la redundancia, ¿no? En base a lo que dijo la gente. Oye, eso usted dice, cristiano eso. Pero es parte de su cultura, es parte de su idiosincrasia. Por eso, querido, es tan importante conocer, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el concepto cultural cristiano es el que nosotros conocemos acá y vamos a chocar con unos estilos religiosos extraordinarios, pero totalmente distintos y totalmente diferentes. El veredicto, sí. Piden el veredicto final. Y si tuvo más cosas malas que buenas, se fue al infierno. También lo liquidan. Pero en Puerto Rico por lo menos tienen la gran... ¿Ah? En Puerto Rico después que se muere el más malo es bueno. Bueno, él tuvo problemas con todo el mundo, pero conmigo no. Ni un sí ni un no. ¿Verdad? Un sinvergüenza. Pero conmigo fue un hombre bueno, un alma blanca. Esa es parte de nuestra cultura, ¿no? También nosotros culturalmente los mandamos al cielo y los mandamos al infierno de acuerdo a nuestros criterios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Algo que quisieran comentar. Después vamos a discutir O calla para siempre. Sí, ¿no? Pudiéramos verlo. No tienen que ver nada. No, los coptos son Los distintos. ortodoxos Sí. allá. No, son distintos. Ellos reconocen la dinastía del Papa. Bueno, ellos pueden reconocer al Papa como un líder de la fe, a excepción de los coptos católicos, que sí reconocen entonces al Papa como lo reconoce cualquier católico. Porque ellos tenían un Papa, ellos habían dicho un Papa. Bueno, ellos tienen un Papa, el patriarca de ellos es el que tienen ahora. Pero entonces no reconocen al patriarca. No. El que es copto, que reconoce como Papa al egipcio que ellos tienen como patriarca, no reconoce al Papa de Roma como Papa. Lo pueden reconocer como Papa, pero no le reconocen infalibilidad. Ellos reconocen que esa infalibilidad está en su patriarca. Pero ellos visten como los curas, con las babolas. Sí, porque es una cultura. Y las brujas aquí Sí, que no les falta gracia. sí, es una cultura. Se casan. Sí, se casan también. Sí, son bastante listos en eso.
Bueno, entonces, pues la semana que viene, a mí me gustaría tocar algunos de estos temas que los podemos cubrir en una sola noche, para luego entonces entrar en el tema del Espíritu Santo, que obviamente nos va a tomar bastante tiempo. Pero no me gustaría que ignoremos, ¿verdad?, estos temas que en una noche los pudiéramos cubrir, como por ejemplo el concepto este de la cremación, el concepto este de vida cristiana práctica y ética cristiana, el Islam versus el cristianismo, ¿tú quieres que hablemos de la recompensa? Lo voy a escribir aquí, vamos, para que veas.